Hoy les presentaré un ejercicio del libro de análisis de circuito de Robin Miller, cuarta edición. Es del capítulo 10, el ejercicio 7, que nos dice: un capacitor de placas paralelas con un dieléctrico de mica tiene las siguientes dimensiones. Aquí nos da una dimensión que claramente podemos ver que es su área, con la separación, que quiere decir la distancia, de 0.1 milímetros. ¿Cuál es su capacitancia? Entonces procederemos a poner los datos. Como les dije, esa es la área y la vamos a transformar en metros, dándonos lo siguiente. La distancia es 0.1 milímetros y también la vamos a transformar en metros, que nos da lo siguiente. Y la constante dieléctrica es 8.854 por 10 a la menos 12. Y la constante del material viene a ser 5.5 porque es mica. Entonces el área vamos a multiplicar este número para sacar el área y nos queda lo siguiente: 1.5 por 10 a la menos 4. La capacitancia la vamos a sacar la constante dieléctrica por el área y por la distancia. Y la constante dieléctrica la reemplazamos y aquí vamos a multiplicar por nuestra constante del material, y esto multiplicado por el área que nos dio 1.5 por 10 a la menos 4 sobre la distancia que nos dio 1 por 10 a la menos 4. Y esto nos va a dar igual a 7.30 por 10 elevado a la menos 11 faradios. Y la respuesta del libro nos pide en picofaradios, entonces vamos a transformar y nos queda 730 picofaradios. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a dar solución al ejercicio 31, que nos pide que determinemos la capacitancia C3 y C4 para la figura 1036. Tomando en cuenta que nos dan ya la capacitancia equivalente, que es de 20 microfaradios. Bien, tomando en cuenta que C3 y C4 están en serie, procedemos a hacer una capacitancia equivalente para ambos, sabiendo que la capacitancia equivalente de capacitancias en serie es igual a la sumatoria de su inverso. En este caso tenemos 1 sobre C3, pero tomando en cuenta que C3 es igual a 2C4, notamos así, para tener una sola variable: 2C4 más 1 sobre C4, dándonos un resultado. Vamos a ponerle 1, la capacitancia equivalente 1 de 2/3 de C4 microfaradios. Y lo vamos a anotar por aquí. Nuestra resistencia equivalente 1 es igual a 2/3 C4 microfaradios. Bien, vamos a hacer nuevamente
el esquema que nos quedó del circuito, teniendo que ahora tenemos aquí lo de 30 microfaradios por aquí tenemos lo de 40 microfaradios y una vez realizada nuestra resistencia equivalente de 2 tercios de C4 de esta forma. Listo. Ahora vemos que esta capacitancia y esta capacitancia están en paralelo. Por consiguiente, sabemos que la resistencia equivalente cuando están en paralelo es simplemente la suma de estas capacitancias, que sería 40 más 2 tercios de C4. ¿Ven? Y lo vamos a tener como dato aquí. Sabiendo que nuestra capacitancia equivalente 2 es igual 40 microfaradios más 2 tercios de C4 microfaradios. Bien, vamos a dibujar ahora cómo nos quedaría el circuito. Terminar de borrar este. Y simplemente nos quedaría dos capacitancias en paralelo, siendo esta nuestra capacitancia de 30 microfaradios y esta nuestra capacitancia equivalente 2. Bien, ahora sabemos que las capacitancias en serie tienen como capacitancia equivalente el inverso de su suma. Por lo tanto, nos quedaría así. Sobre 40 vamos a omitir las unidades por ahora. Y reemplazamos los datos que teníamos. En este caso, sabiendo que nuestra resistencia equivalente total, que es esta, es igual a 20. Voy a ponerlo aquí. Es igual a 20. Tenemos que C4 tiene un valor de 30 microfaradios y sabiendo que C4 es 30, C3 es el doble que C4, tenemos que C3 es igual a 60 microfaradios. Y por último vamos a completar nuestra imagen. Aquí tenemos que C4 tiene un valor de 30 microfaradios y C3 60 microfaradios. Y ese sería el ejercicio. A continuación voy a explicar el ejercicio 7 del capítulo 9, que dice: encuentre el equivalente de Thevenin externo a RL en el circuito de la figura 981 y use el circuito equivalente para encontrar BA.
Lo que nos piden es encontrar VA por el método de Thevenin. En este caso, lo que primero debemos hacer es analizar la figura que nos da, porque esto nos muestra el circuito con el que vamos a trabajar. Dentro de este método, debemos tener en cuenta que las fuentes se transforman o se les sustituye por un cortocircuito y su resistencia interna es de 0 ohmios para poder sacar la resistencia RTH. En este caso, para aplicar esta RTH, vamos a hacer una sumatoria de la R3 más el paralelo entre R1 y R2. Reemplazando los valores de las resistencias como valor de RTH nos da como resultado 20 ohmios, como se puede observar aquí. De ahí, para sacar el voltaje en RTH, debemos multiplicar el voltaje de la fuente, que son de 50 voltios, por la suma por R2 dividido para la sumatoria de R1 más R2. Esto se hace porque en R3 ya al abrirle el circuito, esta resistencia no pasa ninguna corriente, ningún voltaje. Entonces, como que es que se elimina esta resistencia, entonces por eso trabajamos solo con estas dos resistencias. Luego de reemplazar los valores, nos da como resultado que el voltaje RTH es 10 voltios. Estos dos serían los valores de nuestro nuevo circuito en función de Thevenin. Luego, para sacar el voltaje en VA, que es entre el punto A y B, debemos tener en cuenta que ya tenemos los valores del BRTH y eso multiplicar por RL sobre la sumatoria de RTH más RL. Sustituyendo los valores, nos da que el valor de VA es de 6 voltios. Eso sería todo el ejercicio, porque eso nos pide que calculemos el voltaje en VA por el medio del método de Thevenin. Eso sería todo. Muchas gracias.